Qué Entonces interesante ir un esto. ratito a la naturaleza hace bien. Claro, y máxime en esto que sería como tu misión, ¿no? Algo que realmente vos sentís, ¿no? Esto de que vos lo que estás haciendo es algo que como que te fueron guiando, ¿no? Sentiste eso, ¿no? Sí, sí, Y sí. no, y aparte se nota cuando lo contás y todo lo que vos de alguna manera transmitís. Esto que yo digo que da como algo como empático y que tranquiliza a mucha gente, que yo, muchas personas conozco que a veces tienen miedo de hablar, porque el entorno a veces no lo favorece. Por eso es Así. importante esto que vos decís, ¿no? El tema de ir a lugares que también está rodeado de este tipo de personas que están en una búsqueda interna y que también reciben información y que no es tampoco una información, podríamos decir, basada en el miedo ni nada, sino al contrario, en saber quiénes somos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, ya ir a un lugar así, oye, porque a veces digo, bueno, obviamente en un lugar en donde hay muchos puntos energéticos, vórtices energéticos, entonces como que acelera también el proceso del despertar, como pasa acá. Claro, Pero sí, también hay otro, conozco personas que van a lugares y ya de por sí la naturaleza conecta y si la persona está, mira, hasta conozco personas que ya desde su patio, desde el patio de su casa, hacen esas conexiones solares y también eso sirve para, pero claro. siempre estar bajo el sol y decir, bueno, ahora me pido el sol, que me limpie el aura, porque bueno, ya de por sí los rayos del sol limpian el aura, recargan toda la energía del cuerpo y hay una conexión. Entonces por eso siempre pido eso, que va, y les recomiendo a las personas que sean conscientes y que lo digan. Se van a sentir que, bueno, ahora vamos, quiero tener esta conexión con el sol y por algo siempre antes todas las ceremonias, todos los rezos eran de cara al sol, todas las Claro, del saludo al siempre sol, miran. claro, Entonces claro. hay que volver, porque un poquito eso es como se perdió con los años, con el tiempo, con la tecnología. Nos hemos Y desconectado, claro. claro, por Y eso, claro. Y lo que vos decís de la conexión del alma, que vos es lo que haces, es algo como que te lleva a, de alguna forma, como decís, a la iluminación, ¿no? A la amplitud de conciencia, ¿no? claro, exactamente. Y comprender un montón de situaciones. Y bueno, y en mi caso siempre me interesó más el tema del alma, que a veces el de los extraterrestres, porque de chiquito ya tenía ese contacto. Entonces, fue como que me atrajo más y obviamente de grande también todos los misterios del más allá. Encima, en mi familia, mi abuelo había tenido experiencias cercanas a la muerte y después, sobre todo, ver el famoso túnel y después, Ajá, haciendo viajes astrales, pude entender y ver ese túnel y entender ajá, que eso es simplemente una membrana energética que separa una dimensión de otra. Entonces, ajá, cuando pasa el alma por ahí, las formas físicas, cuando pasa lo que hace es atravesar esa membrana energética y ahí es como que se forma la especie del túnel, pero después eso vuelve a ser una membrana. O sea, bueno, vuelve a tomar, se vuelve a cerrar, es como que se abre un hueco y ahí pasa el alma. Por eso uno cuando pasa ve. Nada más que en mi caso, y vos sabés que la otra vez hablando con una persona, me contó que había visto algo muy parecido, porque cuando vi ese túnel era como de color violeta, también algo de azul, un ajá, poquito entre violeta, lila, azul, y lo pasé. Pero lo particular, que eso estaba dentro de lo que sería el sol, por eso digo que eso puede ser también lo que le llaman los agujeros de gusano, o sea, pasan ajá, de una dimensión a otra. perfecto. Y Y cuando vos, ese túnel entre sí, comillas, o sea, esa puerta, porque para mí es más una puerta, sí, es atravesar esa membrana. Entonces, uno la atraviesa cuando encarna y también cuando desencarna. Nada más que, obviamente, que cuando encarna uno no se acuerda, pero claro, cuando desencarna, y sobre todo cuando son esas desencarnaciones temporales, o sea, una experiencia cercana a la muerte,
sí, uno puede recordar, pero por ahí pueden ver algo más allá, pero siempre digo que cuando uno desencarna completamente, recupera también esa conciencia original y ya se va para la dimensión de procedencia original del alma, o sea, de dónde viene realmente. Y por eso ahí también entendí la importancia de la meditación y como actualmente se dice, de activar esa conciencia de quinta dimensión, como le llaman actual. Eso es activar las capacidades que uno tiene, que en las terapias que hago le llamaban la cuántica universal, o sea, activar todo ese poder que tenemos dentro de nosotros. Y a veces, bueno, claro. hay diferentes niveles de activación, pero se llega a tener algo. Entonces, por eso las personas también empiezan a percibir. Porque encima que la energía, la frecuencia de la Tierra se está elevando. Y por más que por ahí el ciclo completo se mantenga estable, pero un pico a 70 hercios, un pico de la Schumann, que los picos de amplitud sería medio ciclo. Cuando se completa el ciclo, ahí se toma la medida de la frecuencia completa. Pero Ajá. un ciclo, que es la media, la amplitud, como le llaman, si llega a 70, la persona lo puede sentir. Ah, Entonces, también eso le ayuda a la persona a activar algunas capacidades que antes las tenía dormidas. Y claro. veo cada vez más personas que están activando. Muchísima gente está conectada y aparte no solo, comienzan a sentir como la necesidad de una búsqueda. Por eso hay mucha gente que está huyendo de las grandes ciudades, que se va a los lugares espaciados. Y esto de conocer el origen álmico tiene que ver un poco con saber de dónde venimos, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, antes, mira, vos sabés que una persona me decía que estando en la ciudad sentía también olor a mar y era una ciudad que estaba totalmente alejada del mar. Entonces como que van percibiendo Claro, otras realidades. O también, bueno, un universo paralelo, porque por eso digo que hay muchos casos diferentes. Pero sí, claro, conocer el origen álmico realmente a la persona o conectar con ese origen a la persona de una forma bien directa la conecta con su verdadero ser, o sea, con su ser superior, su yo superior. Y ahí entendí un poco esto que me hablaban, que en mi caso la parte encarnada le llamaban, o me la llamaban a mí, el alma cuántica, porque es un ah, desprendimiento de nuestro ser superior. Que de ajá, entrada me explicaron que todos formamos parte de lo que se conoce ahora como la fuente original de esa energía claro, superior. Bueno, sí, la primera definición que me dieron sobre qué es eso de la fuente original de Dios y me decían que es una energía superior y su conciencia se unifica con los universos de todas las dimensiones. Entonces qué empecé a bien, preguntar y me decían que al principio todos formamos parte y todos obviamente somos parte de eso. Nada más que después hay como desprendimientos que eso le llaman el patrón de la firma, o sea, cuando ya uno tiene conciencia propia ajá, y el patrón de la firma es una característica única y repetible que tiene cada alma, cada espíritu. Entonces, eso es lo que me le hacían llamar el ser superior, el nuestro yo superior. Entonces, ajá, hablaban de que nuestra verdadera vida está en dimensiones espirituales superiores, o sea, dimensiones superiores en donde la vida es totalmente diferente y nuestro ser obviamente tiene otra vibración, otro cuerpo, porque es todo más energético. Entonces me habla claro, mucho de los orígenes del alma y que muchos cuando meditaban y veían, se les presentaba un ser que algunos lo veían como si fueran pleyadianos, como los ajá, nórdicos, altos, altos, y, ¿no? y en realidad muchos creían que ese era un maestro totalmente ajeno a su vida, pero en realidad estaban teniendo contacto con su yo superior, como son realmente. Ah, qué hermoso, claro, claro, Y claro, bueno, y eso ahora se está hablando mucho. En esa época es como que digo, uy, ¿y cómo puede ser esto? Y me dicen que nuestro ser superior, en esas dimensiones más elevadas,
cuando van a vivir una experiencia voluntaria de encarnación, Ajá. están en unos centros que le llaman Vincuni, que quiere decir renacer. Ah, Entonces, están en ese lugar como en un estado de reposo del ajá. estado, y ahí a través de esa tecnología cuántica, bueno, tecnología energética de otras dimensiones, Sí. se desprende una porción energética de su ser superior y es el Fractales. alma cuántica. Bueno, como se dice ahora, los fractales. Entonces es el que vive la experiencia y después cuando desencarna se vuelve a unir. Que es como Ah, si fuera una gota que se desprende del agua y esa claro. gota va a tener la misma Vuelve. composición que ese océano, que ese río. Entonces Claro. vuelve y ahí, y bueno, y obviamente que esto ya en esa dimensión más elevada no hay tiempos, se rige de otra Claro. manera. Entonces de ahí nuestro ser superior puede enviar un montón de fractales a diferentes tiempos, espacios, A diferentes dimensiones. lugares. Por eso ahí es como que uno. Pero bueno, lo que importa es el que está acá encarnado, porque está En la viviendo la experiencia. tierra. El Claro, el humano. aquí ahora, entendí también eso de por qué el aquí ahora, pero obviamente que todo La ese tierra. aprendizaje después cuando desencarna se guarda todo en una especie de archivo del alma. Por eso ahí me decían que obviamente mi ser superior, me hablaban sobre todo en la época de una encarnación, pero bueno, mi ser superior en esa dimensión es como una especie de bibliotecario de, de archivos del alma y también Claro. universal. Entonces, por eso desde el primer momento me bajaban información y para mí era sencillo. Claro. Entonces, bueno, ahí empezó ¿Entendías? todo eso de entender también esto de los orígenes y conectar, ayudar a entender a esa persona por qué de chico era de mirar el cinturón de Orión, suponete. Ah, Y ah. recuerdo que una persona le había hecho un registro y decían que esa persona venía de lo que es Mintaca, de lo que conocemos nosotros como Mintaca, porque hay que entender que los nombres que conocemos de las constelaciones, de las estrellas, son nombres terrestres. Ya en otros lados, Claro. es otra conciencia, no hace falta. Lira es un lugar en donde vienen almas muy antiguas, sobre todo las de Vega o de otros lugares de Lira. Entonces muchas de esas almas, o sea, de los que están allá, han venido a la Tierra y son uno de los razas entre comillas, digo, porque bueno, ese nombre también es terrestre, pero para que se entienda fácil, sería una de las 4 razas más antiguas del universo, entonces vienen acá desde hace un montón de años. Incluso han llegado a la Tierra en otras eras y han ido a otros lugares, otro mundo. Por eso me Ay, decían sí. que algunas almas que vienen del cinturón de Orión han Ujú. tenido vida en otros lugares como Prica, que es un mundo que está en otra dimensión, que orbita por Ajá. lo que es el cinturón de Orión, o almas que tienen origen pleyadiano, porque hay que entender que Pléyades son como 7 portales, Ah, 7 estrellas, Maya, Electra, Alción, Taigeta. Entonces, cuando uno viene de la dimensión de procedencia original, cruza esos portales. Pero del otro lado de lo que nosotros vemos como un sol, es un lugar totalmente diferente. Es como si fuera un mundo distinto. Y ahí entendí también por qué esto de las religiones que mencionaban tanto con los paraísos, porque esos lugares del otro lado se los puede comparar con los paraísos que describen, nada más que son mucho más lindos. Es una vida totalmente diferente. Entonces, recuerdo que una persona le había hecho y me decía, uy, con razón, me llamaba mucho la atención el cinturón de Orión, o también a veces le llamaba la atención Sirio y su origen álmico era de Sirio, y también claro. entendí por qué algunas personas tenían mucha afinidad, le atraía mucho, suponete los arturianos, y era porque después, bueno, haciendo ese estudio, porque lo mío es como una investigación álmica también, era Claro. de ver y descubrir que esa persona tenía el origen álmico que venía de Arturus y justamente tenía mucho contacto con seres arturianos, porque a veces no todo es un contacto por compartir el mismo origen, sino también por haber conocido en otra vida, en otro lugar, a ese ser que lo vino a visitar, a esta Qué vida. Entonces hay fabuloso. un vínculo que viene de otro.
Nada más claro. que muchos de esos seres se pueden proyectar de manera holográfica o se materializan porque ya tienen un cuerpo diferente. Y bueno, y acá obviamente ahí entendí también esto de la ola de voluntarios, de la semilla, que a mí, si bien nunca me menciona el término semilla, pero es lo que se conoce actualmente como semilla No, yo estelar. soy semilla, Claro, semilla amarilla y bueno, electrónica. y Caí vienen así. muchas para ayudar, porque también está la otra parte de muchas almas. Ahí entendí esto de los implantes álmicos y de almas que están implantadas para que no se den cuenta, no conecten con su origen, con su real Ajá, ser. Entonces, bueno, interesante. están engañadas por lo que conocemos como los arcontes, pero ese es otro tema. Entonces, por los reptiles, por los insectoides, que eso en las sesiones de regresión se veía mucho. Qué interesante. También obviamente, como dije, los insectoides, bueno, las mantis, bueno, y Ujú, un montón de otras razas que son regresivas, que no quieren la evolución. Bueno, es un tema que muchos ya no me gusta tocarlo porque estamos ya en otra época. Y claro. uno, cuando se da cuenta y, y está en lo que nosotros podríamos decir una secta, porque ¿cómo se da cuenta alguien que está implantado? Porque la persona no se expande, tiene creencias súper limitantes, programación. Bueno, eso, Ah, entonces, ¿qué pasa? La persona está haciendo es cosas que no le están haciendo interesante, bien a su evolución. obvio. Entonces está en un lugar que le dice, no, pero todo eso de los temas de otras dimensiones, los viajes Tienen miedo, astrales ¿no? o Claro, tienen extraterrestres, miedo. sí, porque quieren que la persona no se expanda y quede ahí atrapada en esa creencia. Entonces que no, no le hace bien y no conecta con ese poder interior. Entonces por eso siempre diferencio eso de lo otro, que es de las almas que ya son conscientes, que vinieron acá y muchas vinieron solamente a ayudar a lo que le llaman a ayudar a las almas kármicas a ascender, porque también están las otras almas que quedan atrapadas en esa rueda kármica, Ajá, en esa rueda de encarnación, en ese ciclo repetitivo, porque quedaron apegados a todo lo terrestre, a todo lo mundano. claro. Y hay un Sí. montón de apegos, diferentes Uh, tipos de apegos. tal Entonces, cual. el que estaba muy interesado en el dinero, y sobre todo el que, el que sabe que desencarna, pero toda esa plata que hay, queda muy denso a la persona, entonces queda atrapada en No ese, quiere irse, quiere y quedarse agarrado. sería en la cuarta dimensión, pero en la frecuencia más baja de la cuarta, que a Claro. veces es una intermedia entre la tercera y la cuarta. Entonces por Ujú, eso también se ven algunas almas, que no se pena, va. que están ahí, y algunas sí logran, viste, estar ahí, pero después caen en los engaños de los arcontes y vuelven a encarnar y encarnan y encarnan. En cambio existen y viene un montón de almas, como vos y otras, que Ay, vienen a ayudar, sí. a ayudar justamente esas almas. Y muchos ayudan dando consejos, y muchos lo hacen inconscientemente. O sea, Hay son gente excelentes. filósofa, claro, que te dice una palabra y nunca estudió nada. Y digo, ¿de dónde saca? Yo, bueno, vos conocés a Belki, que siempre digo, ay, es como una luz. Y tanta gente, viste, que no, y tienen algo especial esas personas, ¿no? Uno se siente como Sí, atraído, porque nos conocemos de otros lugares, estuvimos en otros momentos, en la Atlántida, en algún lugar, porque después esa información va bajando. Y eso es hermoso, ¿no? Porque eso es como algo que encontrar acá en la Tierra como almas gemelas, ¿no? Y eso es lo que me ujú. parece que vos ayudás, ¿no? A través de encontrar que la persona encuentre su origen álmico, porque hay mucha gente que no se siente cómoda dentro de su familia o dentro de su entorno. Entonces va a vos y de esa forma vos le podés ayudar a encontrar, ¿no? De dónde viene, cuál sería su misión, ¿no? Claro, y algo también que me doy cuenta que hay muchas almas que vienen desde su dimensión de procedencia original y estando en ese lugar, cuando arman, viste, la futura encarnación, dice, sí, vamos, quiero ir, y claro, en esa otra dimensión es un lugar totalmente armonioso, se siente el amor, se sienten también que son parte de todo, o sea, una vibración totalmente diferente.
Por eso claro. cuando personas tienen experiencias cercanas a la muerte, cuando están esos segundos fuera del cuerpo, se sienten en un lugar que De es todo paz. paz, amor, y si les dolía el cuerpo, apenas salen, no sienten dolor. O personas también que han tenido diferentes experiencias, porque bueno, también con meditaciones o respiraciones holotrópicas, hay personas que han tenido una experiencia similar a la de la muerte. Es que esto le llaman, sobre todo en algunas terapias, la muerte del ego, o sea, desprenderse de todos los miedos, sobre todo el Ajá, miedo a la muerte. Entonces sienten, su ser, la parte encarnada siente eso, entonces automáticamente se expanden. Entonces esa otra dimensión es totalmente armoniosa, tranquila. Y cuando llegan, nacen y encarnan, o sea, encarnan y ya están ocupando el cuerpo biológico que está en la tercera dimensión, entonces ahí sienten en cuerpo propio, en carne propia, la densidad de la tercera dimensión. Y hay personas que se sienten incómodas y no toleran más. Pero bueno, vinieron a esto y lo tienen. Porque en realidad, para nosotros, desde acá se hace largo, pero desde la dimensión de procedencia original es un tiempo muy corto, como si uno está una semana en un lugar y dormido, por así, pero en realidad nunca está dormido porque el claro, intercambio de información se da todo el tiempo. claro, Entonces está presente el ser superior. Por eso, muchas veces y siempre es el mayor guía que tenemos. Entonces, por eso es fundamental esto de conectar y ser consciente de que somos primero un fractal de la fuente original y conectar, como le llaman ahora, el origen, con el origen a la persona, la expande y bueno, y la activa esa capacidad y de a poquito esa conciencia se empieza también, o sea, la conciencia real, la persona lo empieza a sentir y de a poquito lo va claro. integrando. Y a mí siempre me dice no apresurarse, estar o sea, apoyarse, viste, en el día a día, sentirlo, Sí, porque a veces dice que cuando uno quiere hacer todos los cursos que hay, es como que no le da tiempo, que esa energía también, es mucha información de afuera. satura, termina saturando y la persona puede inconscientemente desconectarse, porque está saturada de Claro, tanta info. Y es como que esa energía se tiene que asentar. Y cuando se asienta también se tiene que expandir un poquito. claro. O sea que en realidad también esto, lo que vos decís, es muy interesante, porque es muchas personas que hacen cursos y cursos y cursos y nunca pueden de alguna manera desarrollar su capacidad, porque es como que no se sienten seguros. Y cuando la seguridad viene de adentro, ¿no? A mí me pasa a veces, ¿no? Cuando yo les voy explicando a las personas que todos tenemos las mismas capacidades, que lo que tenemos que hacer es encontrarlas y desarrollarlas, pero así como vos decís, tranquilo, con paciencia, no, ¿viste? Porque el otro puede, porque hay que ver, Ah, cada uno sí, está, como entender que cada uno está en su punto evolutivo y que sí. cada Y uno bueno, muchas veces el tiene un peor proceso. error es compararse Ahí con está. otros. Entonces, Ah, viste, es no mirar tanto lo externo. Pero bueno, viste, claro. hay cosas que con el tiempo, a mí en mi caso, las meditaciones guiadas, o sea, las de los audios, no, al principio a mí me distraían. Ajá, Y hasta que encontré mi forma de meditar, que era en silencio, totalmente en silencio. Y eso, bueno, me fue abriendo puertas. Camino, viste, para adentro. Entonces, bueno, pero bueno, sí, después entendí también que hay otras personas que necesitaban, viste, que los guíen. claro, claro. Pero bueno, No, ahora en este momento se está hablando mucho de las experiencias cercanas a la muerte desde la ciencia, ¿viste? Hay muchos médicos que están con eso, inclusive hay un médico que sacó un libro muy interesante, que es un cirujano y demás. Y esto que vos decís, son cosas que vos lo contás con total naturalidad. Y
creo que hay como una especie de unión, ¿no? Entre lo que es espiritual y las ciencias desde un punto de vista ahora más amplio, ¿no? Eso es lo que a Sí, mí me parece, que no es como vos decías, al principio era como difícil hablar de todo esto, ¿no? Por eso Capilla era como algo así lejano. Ahora no, porque hay un montón de puntos estratégicos. Nosotros fuimos ahora hace poco a Victoria y ujú, también hay una relación directa, ¿no? Justamente Verónica Banchero, que seguramente la conoces, porque además trabaja con él del arroz y demás, tiene una claro, relación directa sí, entre dos puntos que parecería que fueran no lejanos, pero bueno, diferentes, y de pronto uno empieza a darse cuenta que hay un montón de puntos estratégicos como Isidres, ¿no? También en Mendoza y demás, allá, donde sí. uno puede ir y conectarse y entender realmente esto de que hay como un llamado, ¿no? Cuando uno va a esos Sí. lugares. Y sí, porque uno cuando viene ya vive otra experiencia, pero siempre digo que conozco personas que desde su lugar han conectado. Porque bueno, obviamente han meditado y han tenido un contacto con, incluso con ciudades más lejos como Telos, allá en el Monte Yasta. Ay, es Sí, hermoso ese lugar. Sí, yo así, hay una meditación muy linda que siempre la doy en los talleres y es llegar a es maravilloso. claro. Yo no sé si vos tenés alguna experiencia de haber ido en algún viaje astral Ah, o sí. no sé, fascinante, contanos porque me Y con, encanta. a mí, con viajes astrales en las ciudades, pude ver muchas cosas, sobre todo. eh, bueno, obviamente, la primera era como una especie, como si fuera como un túnel, o sea, como un pasillo muy luminoso y es como si fuera armado, construido con piedras de selenita blanca y se veía personas. Pero después tuve un montón, he visto pirámides, he visto dodecaedros, he visto, bueno, figuras que ni siquiera sé qué son. Y también lugares que podría decirse salones, cámaras, muy luminosos. Y realmente, bueno, a mí me llamaba mucho la atención. Y era así, de mirar y ver, pero también es como que uno tiene acceso a ciertos lugares, porque Claro. a veces te muestran, pero digo, si eso es tan bello, no me quiero imaginar lo que es ya estando en ese otro lugar. Paisajes maravillosos, que ni siquiera creo que en una película podrían retratarlos tan bien como uno lo ve. Claro, Entonces, cosas uno más. total. He visto cosas que no puedo decir, ni siquiera describirlas, porque era cosa que Claro. acá No es nunca, humano, no es claro, humano. algo rarísimo y lindo al mismo tiempo. O sea, raro porque nunca vi algo así acá. Pero sí mucha tecnología energética, eso sí. Ajá, Y obviamente pero bueno, eso es algo, es más, muchos también hablan de las naves, pero también a esos otros lugares se teletransportan, entonces es como que las naves son a veces necesarias para los lugares como la cuarta dimensión. En otros lugares no hace falta tener una nave porque se teletransportan. claro. Vienen por un Stargate, una puerta. Entonces, bueno, eso también me llamaba mucho la atención cuando veía. Y me ha pasado justamente cuando vi ese lugar, de estar en un sitio que era, bueno, reconocía lo que era, bueno, algún que otro, alguna estrella, planetas, cosas así, pero atravesar ese lugar y estar en otro sitio totalmente diferente. Por eso es como que ahí uno también entiende que estamos en algo que es mucho más grande de lo que por ahí uno se imagina. Claro, nuestra mente no puede llegar a entenderlo. Hay que justamente dejarse como guiar para poder encontrarnos. Y los libros que vas a sacar ahora tienen que ver con esto que estás contando, así la amplitud de conciencia y más o menos cómo contar todos esas experiencias tuyas o mensajes que te dicen Y para bueno, la humanidad. y este tercer libro, el primero fue súper directo, el segundo contando fue como un cierre para el blog de historias que me contaron
y bueno, y algunas que vivencié en la etapa de chico, de Despierta Córdoba, pero este libro, mira, va a tener casi todo lo que fui canalizando, nombre de ciudades, nombre de maestros de Ah, otras dimensiones, ay, qué bello. consejos, ejercicios, o sea, todo lo que fui canalizando va a estar en ese libro. Eh, bueno, el nombre va a ser Kunimi, pasa que estoy ahí viendo que Bien, son los viajes, las experiencias de Kunimi y las charlas que tuvo con su maestro y las enseñanzas, y ahí también se toca el tema de las ciudades dimensionales. O sea, de todo lo que fui hablando y canalizando va a estar en ese libro, por eso no sé si va a ser un solo libro, dos o tres, porque es y mucho. sí, porque es impresionante, qué Y el otro, bueno, maravilla. también tiene que ver con la vibración de uno. Pero sí, son tal vez un poquito diferentes, pero con mucha información. Muchísima. Si el primero tuvo mucha, este va a tener 10 veces más o 100 veces más, porque hay muchos nombres de otros lugares, planetas como Zaeti, de Andrómeda, Calisi, las Andrómeda. Pléyades, Prica, del cinturón de Orión, y otro más, que ni me acuerdo acá porque los tengo escritos y los fui pasando al libro. Ay, qué maravilla. Bueno, te vamos a tener acá otra vez cuando salga ese libro. Obviamente que yo lo quiero. Y aparte, hermoso, ¿no? Me gustaría que Adrián pase el teléfono de Fedes y todo, toda la información para que aquellos que estén interesados lo llamen para La hacer página, esto en la página, ¿no? Que es, sí, eh, ahí en la página sí entran a frecuenciadelalma.net. ahí está, Hay un frecuencia. teléfono que es el de contacto, porque el otro que tengo es para ya las consultas y las terapias, pero hay uno que es para las consultas generales y bueno, y contactos directos desde la página, que es La página es www.frecuenciasdelalma. Yo recién, punto net. frecuenciadelalma.net. Recién entré y es hermosísima. Ahí tienen todos los contactos, Hay los mucho. libros, la información. Y Y sí, el más contame. fácil es el Instagram, que es FedEx Cabalín. Me encuentran El ahí. cabalín. No, y aparte, lo interesante de esto es que cuando uno se contacta con vos y vos le podés hacer este estudio del alma, bueno, yo por lo menos muchas amigas mías fueron, parece que venimos todos del mismo lugar, ¿no? Uno se da cuenta por qué nos interesan estas cosas, por qué nos conectamos con ciertas personas, por qué hay cosas que nos aburren, o sea, es como que empezás a entender que sí, somos como bichos raros, ¿no? Y ahora cada vez somos más, que eso es lo lindo Sí, obvio. Y muchos más, porque bueno, forma parte, obviamente, del de gran todo este cambio. despertar. Ahí está la página. Le tengo Ahí que. está. Ah, no, sí, está actualizada. Siempre, bueno, alguna cosita la actualizo. Sí, esa es la página de FedEx para que todos entren, ahí está toda la información. Así que bueno, realmente estoy re feliz de haber charlado con vos en esta tan amena conversación. Y aparte, bueno, por supuesto que esto queda abierto para cuando presentes el libro y tengas así un momentito para poder otra vez regalarnos tu presencia, que me encanta y nos encanta a todos los que te conocen. Ahí está toda la página de FedEx, que es muy completa, me encantó, porque habla de toda tu trayectoria, de todo, y por supuesto de cómo localizarte físicamente también. Ahora ya como uno viviendo en Capilla del Monte. Igual como siempre digo, acá me ven los fines de semana porque, bueno, de lunes a viernes hago terapia full y después, bueno, mucho tiempo ni me veían porque estaba escribiendo los libros y también soy Claro, de hacer las investigaciones. Entonces, nos vamos con Isa para los diferentes lugares y hago mis investigaciones. Bueno, siempre fui una persona muy activa. Entonces, sí, nunca estoy quieto, voy. em, Alguien a lo mejor descansaría, no haría nada, en cambio, para mí no hay nada mejor que hacer las cosas que a uno le gusta. Entonces,
a mí ni siquiera lo veo como un descanso. Lo veo como un Claro, tiempo libre para hacer no. otra cosa. No es la curiosidad, ahí puso la sigla Adrián, gracias Adrián. Claro, eso es lo más lindo, o sea, que el disfrute de lo que vos haces, que es magnífico y tan necesario que uno tenga la posibilidad de conectarse con personas como vos. Nosotros tenemos experiencias muy lindas que han pasado en ese hermoso lugar del peregrino que lo llevamos en el corazón. Y Sí, realmente, bueno, tenerte tan cerca me hace muy feliz. Así que bueno, lamentablemente hay un horario, así que bueno, sí, pero podemos seguir mucho más. Yo digo, con Fede hablar es un placer, así que te agradezco un montón. Y bueno, vamos a estar entonces atentos para cuando saques tu libro ya pronto, para volver a tenerte con nosotros y que nos cuentes. bueno, perfecto. Sí, bueno, seguro que te voy a avisar y bueno, voy a ver cuándo lo presentaré. Y si lo Ese presentás, no lo voy a pude la presentar. presentación. Sí, sí. Va a ser hermoso, seguramente ahí en Capilla. También lo podemos presentar acá en Altagracia. Tengo un lugar hermoso donde yo doy los cursos en Villa Roma, un espacio cultural que seguramente vas a ser muy bienvenido. Y aparte es muy Bueno, interesante todo lo que traes. O sea, está bueno expandir todo esto, que es tan, tan lindo y tan notable. bueno, y ahí se puede ver Sí, todo parte. el informe, impresionante, impresionante. Todos los contactos, todo lo que cuenta, todo esto tiene que ver un poco con estas frecuencias, ¿no? Del alma que él transmite y que nosotros nos sentimos tan de alguna manera llamados, ¿no? Necesitados de todo esto. Y saliendo un poco de todo lo que es la cosa cotidiana que a veces nos contamina y nos embarulla, pero esa es la realidad, ¿no? Es como que volver a la esencia, Exactamente, al origen, como dicen ahora, al, al origen, al origen. Así que bueno, mil gracias, Fede, por tu presencia. La verdad, estoy encantada. Bueno, le bueno, no sé. mandamos un abrazo a Isa. Bueno, un cariño muy grande. Gracias por estar y bueno, hasta la próxima. Chau, chau, un abrazo, Chao, Fede, gracias. Nos vemos pronto. nos Adiós. vemos, chau, chau.